y vas a llegar al libro de Nehemías. Vamos a estudiar el capítulo 6. Todos los que estamos aquí esta mañana, no me cabe la menor duda, todos nosotros hemos tenido momentos o estamos pasando por momentos en los que parece que todo está en tu contra, que todo te está oprimiendo, que todo viene en contra de ti, nada más sientes la presión. Y a veces son cosas muy sutiles. A veces dices, voy a vender mi carro para pagar algunos compromisos, y en cuanto lo pones en venta, empieza a tirar aceite. Y tú, ¡ay, mugre carcacha del infierno! Y empiezas a ver qué le pasa al aceite y empieza a echar humo blanco. Y luego empieza a echar humo negro. Y luego empieza a echar humo amarillo. Y ya no sabes ni qué le pasa al pobre carro. Y cuando estás ahí tratando, se le ocurre descomponerse al aire acondicionado. Y te hablan para preguntarte por el coche. Y tú, bueno, sí, va a quedar listo en unas semanas. Y en eso, la puerta del copiloto ya no abre. Y ya no ves lo duro, sino lo tupido, ¿no? Y dices tú, ¿qué está pasando? ¿Por qué están pasando todas estas cosas? O a lo mejor es algo un poquito más personal. A lo mejor tienes problemas con algún miembro de la familia y aquellos roces ocasionales se convierten en fricciones, y esas fricciones se vuelven batallas campales de insultos, y ves un frío distanciamiento entre las personas que más quieres. Pero para algunos de ustedes a lo mejor no es así, simplemente son los planes que tienes para tu futuro, con quién te vas a casar, o qué vas a estudiar en la universidad, o tus planes de retiro, o tus planes para el ministerio. Y aunque vamos caminando, la tierra sigue girando y la tierra sigue su ciclo normal, pero a veces te sientes como que quieres tirar la toalla, como que un empujoncito nada más falta para que te avienten al precipicio, irte hasta el fondo y decir, ¿qué sentido tiene todo esto? Algunas frases, a lo mejor como la de aquel beisbolista que decía, esto no se acaba hasta que se acaba, te da un poquito de empuje y dices, ahí voy, y le voy a echar ganas y vamos a salir adelante. Pero el riesgo siempre está ahí. Siempre sientes estas presiones. Hace un par de semanas conocí a un pastor de Morelos, se fue hace como un año a enseñar y a capacitar a otros pastores a un lugar lejos de su casa. Y conforme estaba ahí, le viene un derrame cerebral. Imagínate, estuvo así de morir. Así. Los doctores dicen, es que fue un milagro que este hombre siguiera con vida. Estuvo meses de recuperación y meses después, cuando por fin llega a su casa, está en su casa con su esposa, con su hija convaleciente, tratando de recuperarse del derrame. Y durante la noche, a las 3 de la mañana, un grupo de tipos enmascarados y con guantes se meten a su casa, amarran a la esposa, amarran a la hija, lo tienen a él ahí convaleciente y le vacían toda la casa. Lo que pareció una eternidad para ellos duró más de 2 horas y media. Estos asaltantes profesionales robándoles absolutamente todo lo que tenían. Estaba platicando con él y le digo, ¿y qué pensabas? Porque es normal que uno diga, Señor, pues si yo te estoy sirviendo a ti, Señor, si ando por el mundo capacitando gente, Señor, si te he entregado mi vida, si soy cristiano, ¿cómo es posible que estas cosas me pasen a mí? Si busco lo mejor del reino de los cielos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y luego no faltan los cristianos, los amigos de Job, que llegan y te dicen, todo esto te está pasando porque seguramente algo has de haber hecho mal, has de vivir en pecado. Porque estas cosas no le pasan a la gente justa. Si fueras justo, esto no te pasaría. Y ahí están todos estos amigos, que son los que deberían estar de tu lado, los que están también en tu contra. Y es un relajo. Dices, ¿qué onda con esta vida? ¿Qué onda conmigo? Y cuando todo parece estar en tu contra, la pregunta que yo te quiero hacer esta mañana, y que yo creo que nos va a hacer la palabra de Dios, es, ¿qué voz escuchas? ¿Qué voz escuchas cuando te sientes así? Es lo que vamos a aprender conforme estudiamos el libro de Nehemías en el capítulo 6. Nehemías está a punto de terminar la más grande hazaña, a pesar de un montón de impedimentos, a pesar de una serie de trabas para reconstruir los muros de Jerusalén. Y justo cuando está cerca de la meta,
Es cuando te empiezan a dar los calambres y empiezas a sentir lo duro y empiezas a sentir ganas de botar la toalla. Acompáñame a leer la palabra de Dios, capítulo 6, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón. Mira lo que dice el Señor. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Versículo 8. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Que tú, Señor, nos instruyas, nos guíes, nos fortalezcas, nos consueles, nos reprendas donde haya necesidad y nos dirijas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo lo que acabamos de leer. Porque mira, Nehemías está a punto de terminar la obra de reconstrucción del muro de Jerusalén, algo que parecía imposible, algo que la gente había dicho: esto jamás va a suceder. Y sin embargo, a pesar de toda la oposición que hemos estudiado que enfrentó, él se levantó, él le creyó a Dios y esforzó su mano, se levantó como líder y guió al pueblo de Dios a hacer todo lo que hemos estudiado. Pero déjame decirte que siempre que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, siempre va a haber distractores. Siempre algo va a querer sacarte del camino, apartarte de lo que Dios quiere que hagas. Siempre. ¿Te fijaste cómo empieza? Dice: cuando oyeron que ya había edificado el muro. Hasta que oyeron esto, entonces, a ver, Nehemías, vente para acá, te invitamos al valle de Ono. Y tú dices: bueno, ¿y qué quiere decir eso? Pues podemos interpretarla de muchas maneras. Estos hombres a lo mejor le estaban diciendo: oye, Nehemías, has de estar cansado. ¿Por qué no te vienes acá al valle, lejos de la ciudad, lejos de todo el rollo, a descansar con nosotros? O a lo mejor le estaban diciendo: tú sabes que tuvimos algunos problemas en el pasado, pero queremos reconciliarnos contigo. ¿Por qué no te vienes con nosotros y nos vemos en el valle para reconciliarnos y platicar? Otra posibilidad es que a lo mejor digan: bueno, ya levantaron el muro, es una ciudad amurallada, vamos a hacer algún tipo de tratado comercial entre nuestras ciudades. ¿Qué sé yo?
La Biblia no nos dice por qué, bueno, sí nos dice más adelante, pero hasta este punto no nos dice por qué lo están invitando. A lo mejor podían estarle poniendo una trampa, alejarlo de su lugar donde está protegido, y ya que está fuera ahora sí, en territorio filisteo, echarse a Nehemías. Por eso es tan importante el discernimiento, la sabiduría, aprender a ver las cosas. ¿Por qué querrían estos ahora ser cuatachones de Nehemías? Si unos capítulos atrás andaban armando un ejército para ir a Jerusalén e invadirlos y destruir todo lo que estaban haciendo. Pero a pesar de que buscaban el mal de Nehemías, fíjate bien, esto no fue impedimento para que Nehemías fuera cortés, para que Nehemías fuera amable y fuera diplomático con ellos. Por eso les envía mensajeros y les dice: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Mira, Nehemías no tenía por qué darles explicaciones, pero un hombre de Dios sabe ser amable con los demás. Un hijo de Dios sabe pensar lo mejor de la gente, darle a las personas el beneficio de la duda. Es decir, no siempre pensar lo peor de la gente, sino darles un voto de confianza. Pensar que a lo mejor tienen buenas intenciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que su maldad los exhibe, como a estos hombres. Vamos a ver cómo Sanbalat y sus secuaces, el Señor los exhibe. Pero antes déjame decirte algo importante. Y quiero que puedas ver esto aquí. La semana pasada te preguntaba, ¿para qué te salvó Dios? Y aprendimos que Dios nos ha salvado para cumplir una tarea importantísima. Pero siempre que estás cumpliendo con la tarea de Dios, vienen estos distractores y te alejan de lo que Dios quiere hacer contigo. Te alejan del propósito de Dios para ti. A veces son cosas buenas. ¿Sabías eso? A veces son cosas buenas. Uno piensa que las cosas malas te alejan de Dios. ¿Pero qué crees? Las cosas buenas también te pueden alejar de Dios. Si no estás bien enfocado en lo que Dios pide de ti, hasta las cosas buenas te pueden alejar de Dios. Mira, para que veas que no te estoy chamaqueando. Génesis 3:6, antes de la caída del hombre, antes de todo el relajo en el que vivimos, mira lo que dice. Están Adán y Eva, están frente al árbol del fruto prohibido. Dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era, ¿qué? Bueno. El árbol no era malo, el árbol era bueno. Todo lo que Dios creó fue bueno. Todavía no entraba la maldad al mundo. El árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hace la mujer? Desobedece a Dios y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Era bueno, era agradable ante los ojos. Las cosas buenas también te pueden alejar del propósito de Dios. Un trabajo en el que ganas muy bien para proveer para tu familia, para bendecir a tu esposa y a tus hijos, pero que te aleja del poder congregarte, del poder servir a Dios, del poder buscarle y aprender más de Él. ¿Es algo bueno el trabajo? ¿Te está dando de comer? ¿Te está manteniendo? ¿Te está proveyendo Dios por medio de Él? Pero te está alejando de Dios. ¿Me explico? A lo mejor tú puedes tener un sueldazo maravilloso y trabajar en un antro de perdición, en una discoteca o en un lugar, no sé, donde estás expuesto a todo tipo de cosas, y puedes pensar que la paga es buena, pero estás siendo tentado y arrastrado a alejarte de Dios. Y puede ser bueno porque te da el dinero y los medios para vivir, pero algo bueno te puede alejar de tu relación con Dios. Y sabes, somos muy propensos a distraernos con cosas buenas. Las iglesias, por ejemplo, las iglesias muchas veces se quedan atrapadas en sus programas y se distraen de lo que es verdaderamente importante.
Tienen su café para matrimonios, tienen su café para mujeres, tienen su café para tantas y tantas cosas, eventos de ayuda social, se manifiestan cuando hay nuevas leyes que van en contra de la palabra, y hacen sus marchas, y hacen sus estos, y hacen sus lotros, y se les olvida compartir el mensaje del Evangelio, y se les olvida hacer discípulos, que es a lo que Cristo nos ha llamado. Conocido ministerios que dan una ayuda impresionante social, y van a las aldeas y ponen un pozo con agua, y construyen escuelas, y construyen hospitales, y un montón de cosas, y nunca les hablan de Jesús. Organizaciones cristianas, pero están haciendo algo bueno. Pues sí, es muy bueno, pero te aleja del llamado principal de Dios. Siempre hay cosas buenas que tratan de alejarte del llamado. Mira, conozco un pastor. En una ocasión le llamaron por teléfono de Estados Unidos y le dijeron: mira, pastor, te invitamos a que seas el presidente, allá le dicen CEO, el presidente de una agencia misionera en Estados Unidos. Te vamos a traer para acá, vas a ganar un sueldo de presidente. ¿Sabes lo que gana el presidente de una corporación allá? Un sueldo fijo como presidente de la agencia misionera. Puedes escoger en dónde vivir de todo Estados Unidos. Escoge la ciudad que más te guste para vivir ahí. Vamos a traer todos los papeles de tu esposa, de tus hijos, de todo mundo, para que estés chiquitiguao. Imagínate, un pastor mexicano en su iglesita, en su pueblito ahí en México. Y lo invitan con esto a Estados Unidos. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿Cómo? Todo lo que viene y dice: oye, pues eso está maravilloso. Y este hombre se pone en oración, se pone a platicar con su esposa, y de repente se dan cuenta de que, aunque la oferta es maravillosa, el pastor iba a dejar de predicar la palabra. Iba a estar haciendo cuestiones administrativas de una agencia misionera. Pero Dios le había llamado a predicar la palabra. Y por supuesto que este hombre les dijo lo mismo que Nehemías: muchas gracias, pero no puedo ir. ¿Por qué? Porque es bien importante que tú y yo aprendamos a reconocer todos estos distractores que te alejan de lo que Dios tiene para tu vida. Y pueden ser muy intensos. ¿Estás ahí? Pueden ser muy intensos y muy atractivos. Mira el versículo 4. Dice que insistieron hasta 4 veces. ¿Te fijaste? Ahí están. Y está Nehemías, y Nehemías se mantiene firme. Pero me encanta Dios, porque Dios recompensa la paciencia de sus hijos. El Señor saca a la luz las verdades de estos hombres, las intenciones reales de Sanbalat y de sus secuaces. Dice el versículo 5 que Sanbalat envía una carta abierta la 5ª vez. ¿Por qué crees que es importante que nos diga que la carta iba abierta? En aquella época, las cartas eran como un rollo y se les ponía un sello con un anillo, y nadie la podía abrir más que el destinatario. Pero cuando una carta iba abierta, pasando por todos los pueblos, todas las aldeas, todos los lugares, ¿qué crees? Todo mundo la leía, ¿no es cierto? Y todo mundo quería ver, a ver qué le manda a decir el rey de Samaria al rey de Jerusalén. Y están ahí todos viendo el chisme y comentando: ¿ya viste lo que escribió? Mira lo que le dice. Y todo el mundo, y se empieza a esparcir el rumor por todas partes de lo que la carta abierta decía. ¿Y cuál es el rumor que están esparciendo acerca de Nehemías? Mira el verso 6. Se ha oído entre las naciones. Se ha oído entre las naciones, y Gasmo, en otras traducciones ponen Gesem, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Cuando esto le llega a Nehemías, claro que se dio cuenta de las intenciones de estos tipos.
No nada más que los querían amedrentar con estas cosas, sino que Él no había mandado a hacer nada de esto. Él sabe perfectamente que son mentiras. Pero al mismo tiempo, imagínate que tú eres Nehemías. Imagínate que esa carta llega al emperador Artajerjes, al rey de Persia. ¿Sabes lo que le pasaría? Lo ahorcaban. Lo ahorcaban inmediatamente. No iba a ser la primera vez en la historia que alguien de mucha confianza del rey lo traiciona. ¿En qué predicamento está Nehemías? Todos estos mintiendo, todos estos amedrentándolo. Pero escucha, es el mismo proceder de todos los que quieren hacerte mal. Se ha oído entre las naciones. ¿Te fijaste? Dicen por ahí que el pastor vetó esto y lo otro y aquí y allá. ¿Quién dice? Se ha oído en las naciones. ¿Quién dijo? ¿Qué nación? ¿Qué presidente? ¿Me explico? Casi siempre los chismes vienen envueltos en anonimato. Se dice por ahí, me dijeron. ¿Quién te dijo? Nada que me dijeron. Siempre pregunta quién dice. Y si es posible, habla directamente con la persona que lo está diciendo. Nehemías no era ningún tonto. Perdón, Beto, te agarré de ejemplo. No era ningún tonto. Ay, sí, ya verás a Sanbalat diciendo, Nehemías está haciendo un complot contra el rey y me quiero reunir con él. A ver, estás diciendo que hay un grupo de personas que están haciendo un complot y tú te quieres reunir en secreto con ellos. Te van a tomar como si fueras parte de la misma bola, ¿no es cierto? Es obvio que eso no sería lo normal. Nehemías sabe que son puras mentiras. ¿Y sabes algo? Tú y yo tenemos que aprender a usar ese músculo que Dios nos ha dado entre las orejas y empezar a ver las cosas. Cuando es evidente que están intentando hacer algo contra ti, llama las cosas por su nombre. ¿Me oíste? Nehemías aquí ya no se vuelve diplomático. Aquí ya no endulza la píldora a nadie. Le dice a Sanbalat, Sanbalat, eres un mentiroso, víbora rastrera, lengua viperina. Punto. Tal cual. No le dijo así, pero más o menos. Tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Por su nombre. Lo que nos hacen y lo que hacemos. Tal como son. Déjame decirte algo. Si te pones a llamar las cosas por su nombre, te vas a dar cuenta todas las veces que exageramos. Exageramos mucho. Estoy muy sentido contigo porque me humillaste y por eso ya no te voy a hablar. Pues ¿qué te hice? Me humillaste. ¿Cómo te humillé? Así como siempre lo haces. Tú siempre me andas humillando. Por eso pues, pero ¿cómo? ¿Qué hice? Así con tus cosas. ¡Ah! ¿Qué cosas? ¿No? Ponle nombre a las cosas. Me siento ignorada porque le trajiste donas a todos y a mí no me diste. Ah, ok. Pero mejor aún, pregunta, oye, ¿por qué le trajiste donas a todos y a mí no me trajiste? A lo mejor te enteras. ¿Sabes qué? Pues traje para todos, pero no esperaba que estuviera tal persona y aquí estaba y tú y yo pues somos anfitriones y pues preferí darle a esa persona y quedarme yo sin dona y tú sin dona, pero no te estaba tratando de humillar. Y a lo mejor las cosas se resuelven. ¿Me entiendes? Estamos hablando precisamente de claridad. De claridad. Llamar las cosas por su nombre. Esto resuelve más del 90% de los problemas que tenemos. Más del 90%. No es lo mismo como todos los hombres. Perdóname si es que te he lastimado. O sea, vago por acá. Si es que te lastimé, perdóname. No es lo mismo eso a decir, ¿sabes qué? Perdóname por llamarte cabezona insolente, porque en verdad no creo que seas una cabezona insolente, sino que me dejé llevar. ¿Verdad? No es igual. Poder reconocer las cosas. Te enojaste. Yo no sé por qué te enojaste. Te hice enojar. Claro que yo te hice, y te hice enojar por esto.
sensibilidad de tus necesidades, qué sé yo. Tenemos que ser claros con lo que decimos. Hace un par de semanas había una iglesia americana ahí donde estábamos y estaba abierta la puerta. Y dije yo, pues voy a entrar a conocer el edificio. Y entré y ahí estaba el pastor y estaba una pareja del consejo de la junta directiva de la iglesia, no sé qué. Y pues ya nos presentamos y bienvenido, ¿y usted quién es? Y no, pues soy el pastor Jorge Salazar y la. Ah, usted es el que vino el año pasado aquí a Sonora a enseñar a los pastores sobre el gobierno de la iglesia. Yo, sí, exactamente, qué gusto. Ah, pues fíjese qué casualidad. Con usted quería hablar. Y yo, ¿conmigo? Es que el año pasado, mientras usted estaba ya en aquel lugar dando sus conferencias, nosotros aquí en la iglesia estábamos eligiendo ancianos. Y por primera vez en la historia elegimos mujeres ancianos en la iglesia. Pero algunas personas que estuvieron allá, cuando vinieron acá, dijeron que eso estaba mal en las Escrituras. Y yo quiero saber qué piensa usted de esto. Por supuesto que ahí está el pastor de la iglesia, y aquí está la pareja del consejo, y a los pastores siempre nos ponen en situaciones apretadas, ¿verdad? Y yo, bueno, sí, es que cada año venimos a capacitar pastores, y es un grupo muy bonito, y ya sabes, ¿no? Mexicana de aviación. No, pero yo quiero conocer qué piensa usted. ¿Vamos a ser claros o no? Pues ¿sabe qué? No importa lo que yo piense, importa qué es lo que Dios dice. Y el problema es que en las iglesias, le decía yo a esta señora, muchas veces dejamos que el mundo se filtre a la iglesia y dejamos que el mundo dicte la agenda de la iglesia. Y metemos nuestro feminismo, y metemos nuestra agenda homosexual, y metemos nuestro consumismo, y metemos todo este tipo de cosas a la iglesia. Y de pronto, un día cambiamos estas cosas, al día siguiente dejamos de creer en la autoridad, en la inerrancia de las Escrituras, y al rato tenemos iglesias totalmente torcidas. Usted no estaría de acuerdo en que la mujer es la cabeza del hogar, ¿verdad? No. ¿Y por qué sí en la iglesia? La Biblia dice que no debe ser así. Somos iguales, pero tenemos papeles distintos. Uno tiene que decir las cosas como son. Después de todo esto le dijo, fuera de eso, no tengo ninguna opinión al respecto. No creo que me vayan a invitar a predicar. Pero es lo que enseña la Biblia. ¿Me explico? Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Cuando lo hacemos, hermanos, a lo mejor no se resuelven todos tus problemas. Pero nadie te puede decir que no fuiste claro. Nadie te puede decir que no fuiste honesto. Nadie te puede decir que le estuviste haciendo al vivo. Nadie te puede decir. ¿Por qué? Porque al menos llamaste las cosas por su nombre. ¿Estás ahí? ¿Qué hace Nehemías? Mira el verso 9, él acude a Dios. Dice, Señor, fortaléceme, fortalece mis manos. Wow. Y mira cómo son las cosas. Acaba de orar Nehemías. Y en cuanto ora Nehemías, aparece un profeta. El profeta Samaías estaba ahí encerrado en su casa. Los profetas iban con los reyes, pero ahora Nehemías va a la casa de este hombre que está ahí encerrado. Y cuando llega con el profeta, ¿qué le dice el profeta? ¡Corre, Nehemías! ¡Enciérrate al templo porque hoy en la noche te matan! El hombre de Dios. Pobre Nehemías. Imagínate, el hombre de Dios. La ley de Moisés decía que si tu vida corría riesgo, tenías la capacidad de meterte al templo. El altar tenía así como unos picos, le decían los cuernos, agarrarte de los picos, de los cuernos del altar y pedir clemencia. Y entonces no te mataban, sino que te mandaban a una ciudad de refugio o algo así, pero no te mataban. Y este hombre le está diciendo, córrele y métete al templo. ¿Por qué? Porque él está seguro que esa noche lo van a matar. Pero creo que en este punto de la historia tú y yo estaríamos de acuerdo en que Nehemías ya no ve lo duro, ¿verdad? Sino lo tupido. Todo el mundo, hasta el profeta, todo el mundo en su contra. Por todos lados lo quieren amolar al pobre.
Y el hombre de Dios, o el supuesto hombre de Dios, le dice que se esconda. Pero esta es la pregunta importante. Si algo te vas a acordar el día de hoy, acuérdate de esta pregunta. ¿Qué dice Dios? ¿Ok? ¿Qué dice Dios? Muchas veces nos encontramos en situaciones, tú y yo, donde tenemos que tomar decisiones importantes. A veces confiamos más en nuestra astucia que en lo que Dios dice. Por estas fechas, hace un año, un pastor me decía, me voy a ir a Estados Unidos de mojado. Le digo yo, ¿eres pastor? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo que me voy a ir de mojado a Estados Unidos? Me dice, ¿qué tiene de malo? ¿Es trabajo? ¿El trabajo dignifica? ¿Tengo que ver por mi familia? ¿Tengo que ver por mis hijos? Yo no creo que Dios tenga algo de malo con que quiera trabajar. No, Dios no ve nada de malo en que quieras trabajar. Yo no creo que Dios vea nada de malo en que quiera ver por mi esposa y por mis hijos. Pues claro que no. Dios no ve nada de malo con eso. Con lo que Dios sí tiene un problema es con que lo hagas ilegalmente. Que andes de mojado es una violación directa a la palabra de Dios. Decir una mentira, a lo mejor para que te agilicen un trámite gubernamental. Comprometerte a hacer un pago cuando sabes que no vas a poder pagarlo. Un sinnúmero de cosas en las que justificamos nuestros actos por lo que otros nos dicen y no por lo que Dios nos dice. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Mira el versículo 12, dice que Nehemías entendió que ese profeta no hablaba en nombre de Dios, que Dios no lo había enviado. ¿Cómo supo Nehemías eso? ¿Cómo se da cuenta? Porque en medio de todo este relajo, Nehemías conocía a Dios, conocía su palabra, y todo el temor y todo lo amedrentado que podía estar, no lo distrajo de poner sus ojos en el Señor. Nehemías, como copero del rey, era eunuco, probablemente. Y la palabra de Dios dice que un eunuco no puede entrar al templo de Dios, porque si un eunuco entraba al templo de Dios, profanaba el templo de Dios. ¿Cómo es posible que un profeta le diga, métete al templo? Cuando Dios dice, no queremos eunucos en el templo de Dios. Por eso se da cuenta Nehemías que este profeta no habla en nombre de Dios. ¿En nombre de quién estaría hablando? Mira el versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y que le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Además de que era mentira, quería que los judíos se le echaran encima. Ah, mira, este eunuco se metió al templo. Ah, mira, corrió, le dio miedo y profanó el lugar santo de Dios. Wow. Pero déjame decirte algo que te dé fuerzas. Cuando amas al Señor, cuando en verdad lo buscas como tu prioridad, estas cosas no te harán una presa fácil. Dios le permitió entender, Dios le permitió discernir esto. Escucha lo que dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andes como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Con esto voy a terminar. ¿Por qué nos dice Dios estas cosas? Porque mientras más conoces a Dios, más entendemos sus caminos, más entendemos lo que a Él le agrada. Cuando todo está en tu contra, lo más fácil es agarrar el camino fácil. Lo más sencillo es cortar las esquinas. Pero quienes hemos agarrado el camino fácil, sabemos que luego tienes que vivir con las consecuencias. Y eso no es tan fácil. Consecuencias desagradables por tus malas decisiones. Esta mañana
La palabra de Dios nos está invitando a escuchar la voz de Dios por encima de nuestra propia voz. Nos está diciendo, escucha la voz de Dios, que aprendamos a rendir nuestra voluntad a Dios y esperar en Él, pacientemente. ¿Cuándo haces esto? Cuando conoces a Dios. Tienes que conocerlo, tienes que meterte a su palabra. Esta historia no es acerca de Nehemías tanto como es acerca de Dios. Dios fue el que prometió que iban a levantar el muro. Dios fue el que prometió que lo harían y Dios fue el que fortaleció a Nehemías para hacerlo. Pero escúchame, si tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios, si tú quieres ser parte de la agenda de Dios, que Dios cumpla sus planes por medio de ti, tienes que aprender a conocer a Dios y a rendirnos a Él, a escuchar su voluntad, a ser parte de su historia. Aunque vengan profetas, apóstoles o qué sé yo a decirte otra cosa, que tú conozcas su palabra, que tú sepas quién es tu Padre, qué es lo que quiere, qué es lo que pide de ti. ¿Estás ahí? Porque entonces eres parte de un plan mucho más grande de lo que tú y yo podemos imaginarnos. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Quiero terminar leyéndote una cita de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque te has dado a conocer por medio de estas páginas y más especialmente por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos, conociéndote cada día más. Padre, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, yo te pido que tu Espíritu Santo nos recuerde que debemos acudir a ti, que debemos venir a ti en confianza, con firmeza, con claridad y descansar en ti, Señor Jesús. Gracias por darnos tan grande salvación y gracias porque nuestros caminos siempre están en tus manos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.